Muy bien. Bueno, entonces, como les decía hoy, el desfiladero es este comportamiento músculo-aponeurótico formado por todas estas estructuras. El concepto este de continente contenido creo que quedó claro. Digamos, no hacía falta tampoco demasiado las imágenes. Entonces, lo que les decía, estas estructuras que tienen su conformación en una determinada densidad de fibras colágena, de fibras elásticas, cuando está alterada esta relación, se va a ver alterada la función para la cual estaban diseñadas. O sea, la parte que estaba más diseñada para la tracción, que tiene un componente de colágeno, o sea, que tenga resistencia, pero también tiene que tener flexibilidad, porque si no, algo más rígido es más propenso a lesionarse también, va a perder esta elasticidad y por ende va a perder resistencia también. Entonces, la calidad histológica de estos tejidos es fundamental para que puedan cumplir su función. Entonces, entrando brevemente en lo que es el nervio mediano, ahora lo vamos a analizar bien parte por parte, pero como recuerdo neuroanatómico, recordamos que es un nervio que sus raíces provienen de todo el plexo braquial, o sea, de las raíces que salen desde C4 a T1, formando estos distintos cordones primarios. No viene al caso ahora, pero tengamos en cuenta su origen, que es de C4 a T1, que es un nervio sensitivo y motor, ¿sí? Que tiene un importante componente vegetativo. Esto del componente vegetativo, ya también préstele atención, porque recordamos el sistema neurovegetativo, que a veces también por ahí lo tenemos un poco abandonado, no lo tenemos muy presente y es fundamental, porque por ejemplo, dentro de este sistema neurovegetativo, la parte simpática, ¿se acuerdan del simpático y del parasimpático? La parte simpática es la que va a estar regulando toda la vasomotricidad del cuerpo. O sea, en este caso, la mayor inervación de toda la vasomotricidad del miembro superior va a estar dada a través de este nervio mediano, ¿sí? A través de esta arteria humeral, ¿sí? Que es la que va a dar toda la vascularización del miembro superior. Por ende, va a ser una de las principales responsables del trofismo de estos tejidos. Entonces, cualquier alteración del nervio mediano que trae y nos relaciona y nos lleva a la arteria humeral toda la inervación, toda su vasomotricidad, si eso está alterado, va a estar alterada la vasomotricidad de todo el miembro superior, por ende vamos a tener distintos síntomas o nos puede provocar distintas lesiones por esto mismo, ¿sí? Y después el detallecito importante a tener en cuenta, que esto en general todos lo recuerdan bien, es que el territorio sensitivo, que involucra principalmente los primeros 3 dedos y la mitad del cuarto, este territorio sensitivo va a estar muy relacionado con todas las actividades finas de la mano, todo lo que son las pinzas, principalmente entre el pulgar, el índice y el medio, que es lo que nos lleva a poder manipular finamente todos los objetos con los que nos relacionamos, van a estar también dadas por este nervio. Entonces pensemos cómo se altera la vida de estos pacientes que tienen parestesias, que tienen pérdida de fuerza por la alteración de este nervio, que nos llegan y dicen, agarro un vaso de agua y se me cae de la mano. Es algo bastante limitante para los pacientes. Y eso de que sea bastante limitante también tiene su importancia al momento de que el paciente llega por ahí a una consulta traumatológica y por más que le digan, bueno, sí, te tenés que operar, están tan desesperados que dicen, bueno, entramos en la cirugía porque lo quiero solucionar ya, porque es realmente muy incapacitante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que, como veíamos hoy, siempre vamos a ver al paciente de una manera holística, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación general, no nos vamos a quedar solo mirando el túnel carpiano, vamos a ver, como decimos a veces, vamos a abrir el zoom, vamos a alejarnos y vamos a ver al cuerpo en su globalidad, para después sí ir acercándonos más específicamente a todas estas estructuras. Por ende, vamos a tener distintos test ortopédicos que son de provocación de los síntomas para cada desfiladero que vamos a ver, por cada desfiladero que atraviesa el nervio mediano, y también vamos a tener
test neurodinámicos para cada nervio. Hoy obviamente vamos a ver más del nervio mediano, pero cada nervio del cuerpo tiene distintas maneras de evaluar cómo estas estructuras nerviosas, con su tejido conectivo también, pueden funcionar, pueden deslizarse, pueden resistir compresiones, pueden resistir tracciones dentro de todos los desfiladeros por los que pasa. Cuando hablamos de evaluación global, enseguida nos imaginamos nosotros esta evaluación postural, ¿sí? Que no queda la evaluación global solo en la postura global del paciente. Ahora vamos a ver algunas otras cositas. Lo primero que vamos a ver es la postura del paciente. ¿Por qué? Hoy Laura les mostraba cómo nosotros haciendo esta evaluación en el plano sagital podemos sacar varias conclusiones. Hoy hablamos más de la lordosis lumbar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a empezar desde la parte de la cintura escapular y después lo relacionamos con el resto, que todas las estructuras por donde pasa todo el plexo braquial, las raíces nerviosas, están relacionadas principalmente con todas las estructuras musculoesqueléticas del plano anterior, ¿sí? Este plano anterior que hoy en día, por estar con el celular, con la compu, tantas horas por día, todas estas estructuras del plano anterior tienden a estar en retracción, tienden a estar en acortamiento. Por ende, este estado, esta posición de acortamiento permanente, va a provocar que estas estructuras, por ejemplo, les nombro el pectoral menor, tenga una tendencia a esta proliferación de fibras colágenas, por ende a una fibrosis de este tejido, y por ende va a estar comprometido el desfiladero que el pectoral menor le hace a todas las estructuras del plexo braquial. Los oyentes todos podrían ubicar la apófisis coracoide. Ahora lo vamos a hacer cuando llegue ahí, vamos a ir a palpar bien estas estructuras. Tengamos en cuenta que no queda solo esta antepulsión de hombros con esta antepulsión de cabeza, no queda solo en la evaluación de la cintura escapular, porque muchas veces estas alteraciones posturales, no sé si alguno de ustedes hace posturas, ya sea RPG, 3 escuadras, esta antepulsión de hombros no es solo culpa de los hombros, y a mí los hombros se me vienen hacia adelante porque yo estoy solo por culpa del celular que estoy acá, sino está relacionado con otros acortamientos, por ejemplo de la cadena posterior inferior, que me va a provocar un determinado posicionamiento de la pelvis, y este posicionamiento, esta antepulsión de la pelvis, va a provocar, para mantener el cuerpo en equilibrio, que la parte superior del tronco adopte esta posición de cierre, de antepulsión. Todo para estar equilibrado, pero entonces es una alteración postural que no solo me quedo mirando acá, sino que voy a ver todo lo que está pasando en el cuerpo. O sea, ya, yo con esto sé que una alteración en la posición de la pelvis me va a provocar una alteración en la posición de toda la cintura escapular, de toda la columna cérvico-dorsal, y por ende va a estar alterado todos estos desfiladeros. Entonces, para hacer un repaso breve de estos desfiladeros, y vamos a ir, ahora es más práctico que se lo puedan ir haciendo entre ustedes, vamos a ir nombrando un poco cuáles son estos desfiladeros. El primer desfiladero que vamos a hablar son los agujeros de conjunción, ¿sí? Que es por ahí saliendo de lo que es el túnel carpiano. Es una de las razones que por ahí al paciente le dijo a un traumatólogo u otro profesional, ojo, pueden ser las cervicales, le dicen. Entonces ya es algo que por ahí está dentro de la imagen del paciente lo que le está pasando, que dicen, no solo puede ser la mano, por ahí pueden ser las cervicales. Pero acá lo que tenemos que entender nosotros es que, yo acá les nombro en la diapositiva, esto que puede ser tanto por el papel de discopatías o de disfunciones somáticas, este concepto de disfunción somática, o sea, como una hipomovilidad en una zona cervical puede estar provocando todo esto, la facilitación que les explicaba hoy Laura, y no es siempre el origen cervical de una braquialgia, no siempre es por culpa de una hernia de disco, ¿sí? Y esto es importante a tener en cuenta porque cuando nosotros a los pacientes le hablamos de
uy, pueden ser las cervicales, enseguida lo que se imaginan es una hernia de disco, una protusión, una lesión, se me salió la vértebra del lugar. Le hablaron de rectificación cervical o de inversión cervical, no le explicaron lo que era y el paciente ya se imagina que hay algo en sus cervicales que se salió del lugar, y en general son sencillamente disfunciones somáticas, estas estructuras que pueden estar alterando ya este primer desfiladero. El siguiente desfiladero es el desfiladero interescalénico, ¿sí? El desfiladero interescalénico que se da entre el escaleno anterior y el medio, ¿sí? Va a ser, van a tener un papel muy importante también en estos síndromes, teniendo en cuenta que se inserta, como recuerdan ustedes, en la primera costilla, en la cara superior de la primera costilla, estos escalenos, y los haces superiores se insertan en las cervicales, aproximadamente C3, C4, C5, no importa ahora específicamente, pero tengamos en cuenta que son estructuras que dentro de esta antepulsión de hombros, dentro de estas situaciones tensionales, emocionales fuertes, que ya por el ritmo de vida que tenemos hoy en día estamos todos así tensos, ni hablar si en el medio metemos una pandemia con 15 horas de home office, entre la mala postura, la posición, la falta de actividad, estos escalenos suelen estar muy fibrosados. Escalenos que, vamos a hacer una cosa, quiero que se palpen la clavícula, ¿sí? Nosotros tenemos, si arrancamos de la zona media de la clavícula, o sea, por encima de la horquilla esternal, si vamos un poquitito hacia afuera, vamos a tener la articulación esterno-costoclavicular. Si seguimos un poquitito más hacia afuera, a la altura de la articulación esterno-costoclavicular, tenemos llegando el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que venía en diagonal hacia adelante, descendiendo hacia adelante, pero vamos un poquitito más hacia afuera, y cuando pasamos ya el ECOM, caemos, quiero que caigan por detrás, no se claven los dedos en punta, sino vayan un poquito más de canto con los dedos, pero vayan a palpar por ahí por detrás de la clavícula y por fuera del ECOM. Si nosotros aflojamos los brazos, respiramos tranquilo, y vamos haciendo que el tejido nos deje entrar, va a llegar un momento que vamos a sentir un tope más duro, y esa es la primera costilla, ¿sí? Ahora, quiero que de la primera costilla suban un poquitito, y van a percibir cómo la mayoría de ustedes, por ahí de un lado más que de otro, tienen como unas fibras, unas cuerdas bien tendinosas prácticamente, que son estos escalenos. Escalenos que, ya que recién hablamos de la pandemia, escalenos que aponeuróticamente tienen hasta una expansión aponeurótica de lo que es el ligamento suspensor de la cúpula pleural. O sea, la pleura pulmonar, básicamente hablando de manera sencilla, la pleura pulmonar está colgando de la primera costilla y de los escalenos. Entonces, piensen, un paciente, por ejemplo, yo ya se lo voy relacionando como para que vayan viendo todas las cosas que tenemos en cuenta al momento de evaluar un paciente con síndrome del túnel carpiano. Recién les hablaba toda esta parte cervical, no solo las discopatías, sino todas estas disfunciones somáticas. Piensen ahora, hablando de los escalenos, un paciente que tuvo un proceso respiratorio, ya sea porque es asmático, o porque tuvo ahora COVID, o cualquier otro proceso respiratorio, en donde la parte respiratoria estuvo muy exigida, y que por esta conexión aponeurótica que tienen los escalenos con la cúpula pleural, ya vamos a tener tensiones que llegan a estos músculos provenientes del sistema respiratorio. Algo que por ahí a nosotros, cuando nos hablan del túnel carpiano, no se nos ocurre preguntarle al paciente si antes de que le empiece el síntoma tuvo algún proceso respiratorio, por ejemplo, ¿sí? Estas son las cosas que les decía hoy, de abrir un poco el zoom y no quedarse solo en el componente músculo-esquelético, tejido nervioso. Lo vamos relacionando con todos los sistemas. El siguiente desfiladero es el costoclavicular. Desfiladero costoclavicular que está formado por la cara inferior de la clavícula y la cara superior de la primera costilla, ¿sí? Por este espacio pasa también todo el plexo braquial. Ahora, imaginémonos procesos traumáticos, por ejemplo,
en la clavícula, como son tan comunes en los deportes de contacto, por ejemplo, procesos traumáticos en la clavícula, o mismo por estos escalenos que se insertan en la primera costilla y que cuando están en espasmo la pueden llevar hacia arriba, puede hacer que la primera costilla esté ascendida, o sea, ya sea porque la clavícula descienda o la primera costilla ascienda, este espacio, este desfiladero costoclavicular va a estar comprometido, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo evaluamos cada uno de estos desfiladeros. El siguiente desfiladero es el que les nombraba hoy como ejemplo, el infrapectoral, que es en relación al pectoral menor. Pectoral menor que se encuentra, que va desde la apófisis coracoides hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. Y acá quiero que nuevamente, volvemos con las manos, quiero que se lo palpen ustedes, vayan por la clavícula, pero más hacia externo. Nosotros tenemos la parte más medial de la clavícula que tiene esta convexidad anterior, quiero que sigan más hacia externo, donde empieza esta concavidad anterior, ¿sí? Y en el medio de esta concavidad, quiero que desciendan y vayan a buscar este puntito doloroso, que en general es doloroso, que es donde la apófisis coracoides, donde se inserta este pectoral menor. Pectoral menor, que es uno, posturalmente hablando, de los grandes responsables de estas posiciones de antepulsión de hombros. No habitualmente como se cree el pectoral mayor, que por ahí tiene una función más dinámica, sino este pectoral menor que tiene una gran facilidad de fibrosarse y que cuando está acortado nos pone el hombro en esta posición de antepulsión, ¿sí? Pensemos que cada vez que yo quiero sacar el hombro de esta posición de antepulsión, voy a estar sumando tensiones a lo que está pasando por debajo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta también que a esta apófisis coracoides no llega solo el pectoral menor, llega también el coracobraquial y llega también la porción corta del bíceps, es una zona clave a evaluar y a tratar, ya sea teniéndolo en cuenta desde lo postural global, como específicamente venir a ver qué está pasando, en este caso, con un músculo con mucha tendencia a fibrosarse. Y de estos desfiladeros más proximales, el siguiente es el desfiladero axilar. Desfiladero axilar que también es importantísimo en el sentido de que en estas antepulsiones de hombro, en estas posturas viciosas que tenemos habitualmente, va a estar muy alterado, pero que también lo tenemos que tener en cuenta en otros procesos, ¿sí? La axila, que está conformada así, muy a grosso modo, por el pectoral mayor por delante, el dorsal ancho por detrás, la parrilla costal, el coracobraquial, el húmero, esta zona de la axila, piensen también que es una zona, por ejemplo, en el caso de las mujeres sobre todo, donde cualquier cirugía de cáncer de mama o mismo cirugías de prótesis mamarias, es una zona bastante resentida por estas cirugías y donde tiende a haber mucha fibrosis. Y nosotros cuando le pedimos a un paciente que sencillamente que haga una abducción del miembro superior, tiene toda la axila con tal grado de retracción que hasta limita el movimiento glenohumeral. Imagínense así como limita el movimiento glenohumeral, lo que está pasando por todas las estructuras que discurren por dentro de este desfiladero.